El ingeniero Mario Morales Bielmas, director general de intermediación de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad. Ingeniero, regresamos con usted con esta pregunta. ¿Ya operan fondos de inversión en el sector eléctrico mexicano desde la cancha, desde el campo que le corresponde a la iniciativa privada? ¿Por qué la preocupación de la Comisión Federal de Electricidad respecto de la operación directa, que sean los fondos fuente de financiamiento de un sector privado que pudiera estar interesado en invertir en la electricidad en México? Sí, definitivamente ya existen esos fondos en México. Las grandes compañías que comento, pues bueno, llegan y se posicionan en el país. Hay muchas otras pequeñas compañías que se inician la competencia. Es difícil competir ante estos grandes monstruos y poco a poco son comprados o vendidos y de esa manera se van apropiando del mercado. Pero estas grandes compañías o grupos que hoy conocemos que están en México y muchas otras partes del mundo, pues están los fondos, como tú bien acabas de decir, está BlackRock, está Vanguard Group, el Qatar Investment Authority, Capital Group Company, Global Infrastructure Partners, BlackRock, en otros tantos, Blackstone también es otro de los fondos que también está presente, y ya está presente. Y estos fondos, quiero decirte que son dueños de Iberdrola, no es Iberdrola la compañía española que hace muchos años pues lo conocíamos como tal. La parte proporcional de los socios originales es muy pequeña, ya se apropiaron los fondos de esta compañía y de otras compañías. Por eso hoy vemos que a pesar de que Iberdrola es española, pues tiene oídos sordos para el clamor y la crisis que hay en España, porque no son los españoles empresarios los que están al frente o más bien detrás de esta gran compañía que tiene una presencia en muchas partes del mundo. Pero déjame decirte un ejemplo. Todos los países cuidan mucho la parte de la seguridad energética, seguridad nacional. Estados Unidos por ningún motivo, en ningún momento va a permitir que lo que él considera como seguridad energética vaya a tener una presencia que permita perder el control al Estado. Te puedo decir que en Estados Unidos hay 3.394 empresas generadoras en todo Estados Unidos. Solo 3.300, porque estamos hablando de un país de 300 millones, de más de 300 millones de habitantes. Correcto. 3.394 empresas generadoras y solo 526 son privadas, el 15%. Todas las demás son empresas del Estado, son monopolios regulados, son comisiones estatales públicas que regulan empresas que son proveedoras verticalmente integradas. Entonces, esto pues no es algo novedoso. En alguna ocasión China quiso comprar el gas y se integra como un elemento de parte del sistema energético eléctrico, porque es el que de alguna manera tiene el suministro para la generación de electricidad, y empresas chinas quisieron comprar uno de los gasoductos, no de los más importantes, de un gasoducto, jamás le impidieron adquirirlo. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos es seguridad nacional el sector eléctrico, y nosotros poco a poco lo iríamos perdiendo. Les he comentado que hoy CFE tiene una participación del 38% del mercado y 62% de los privados. Pero peor aún, pues, en los próximos, en el 2024 que termina esta administración, CFE va a tener el 29%. En el 2029 podemos hacer proyecciones perfectamente del comportamiento del mercado, cómo va a operar. CFE va a estar con el 16% de participación en el mercado y 84% de los privados. ¿Qué significa esto? La desaparición de la CFE, la desaparición del Estado en la regulación de uno de los sectores más importantes, es más, de la empresa más importante de México, porque de ella depende precisamente el desarrollo del país. Permítame ser abogado del diablo, ingeniero, y preguntarle, ¿no bastaría, en dado caso, un marco legislativo de competencia bien regulada, con una vigilancia del gobierno del Estado, de las instancias del Estado, pues para regular un mercado privado? O sea, ¿podría estar la CFE con ese a futuro 29 o 16
26%, pero un marco legal, jurídico que pudiera regular mejor la operación de privados en ese mercado, porque es preferible que se mantenga un equilibrio. Claro, y se entiende que esa es la forma en que te han estado vendiendo durante años, que es la mejor oportunidad, ya que la competencia es se ha llegado al extremo de decir que la competencia es un derecho humano, como decir que el capitalismo es un derecho humano. Sí. La realidad es que lo que hemos observado a lo largo de la historia de México, no podemos dejar de referirnos al año 1937, que los mexicanos solo tenían el 38% de energía eléctrica, el resto no. ¿Por qué? Porque no era de interés de las empresas. Inicia la CFE en el 38, empieza a operar, y en el 1960, fíjate, del 37 al 60 subió del 38 al 45% la electricidad para los mexicanos. Se nacionaliza la industria porque realmente los privados empiezan a presionar al gobierno de López Mateos para que les incremente las tarifas, porque a ellos lo único que les interesa son sus ingresos. La banca internacional le había hecho créditos a las empresas privadas para construir determinadas infraestructuras, y pues estuvieron presionando entre la banca internacional y los privados del sector eléctrico de México, y fue cuando tomó la decisión López Mateos de nacionalizar la industria. Crece CFE de manera importante porque CFE tiene el interés hacia los mexicanos, no hacia las utilidades, sino a dar el bienestar que necesitan los mexicanos, a generar las condiciones de desarrollo y de crecimiento en el sector industrial, en el sector comercial, en la gran industria, en todos los sectores, para que esto sea realmente un valor agregado para el crecimiento y desarrollo del país. Entonces, hoy España, puedo decir que el Estado quiere intervenir en la regulación, quiere intervenir en parar esta crisis que está teniendo. No lo puede hacer. Y lo hemos visto en muchos mercados, digámoslo de este modo, donde se ha abierto a tal punto la competencia, la absoluta competencia de mercado, y al final hemos visto la necesidad de regulación. Lo vimos en la crisis, en la gran crisis del crack, que llevó a una industria absolutamente capitalista como la financiera a autoimponerse reglas y normas para que no volviera a ocurrir lo que ocurrió con la crisis de 2008-2010. Lo vimos en California, con Enron. Enron manipuló los precios del mercado, cerraba las centrales para decir que no había energía y que se incrementaran los precios. Entonces, los privados, y más cuando son extranjeros, no les importa el país. Y lo estamos viendo, insisto, en diferentes países a nivel internacional. Lo de Enron tuvo consecuencias, ingeniero. Sí, definitivamente la empresa quebró y desapareció. Así es. Y eso pues fue una realidad. Lo que pasa es que los americanos pues son muy radicales. Nosotros tenemos una serie de situaciones muy particulares porque pues hay muchos mexicanos que son los peores enemigos de los mexicanos, ¿verdad? Realmente tenemos muchas personas que piensan de una manera diferente, y con tal de tener ellos sus bolsillos llenos, aunque sean muy pocos los que se benefician en este sentido, pues no les importa a los millones de mexicanos que puedan tener una afectación por este motivo. Ingeniero, permítame preguntarle algo que desde ayer me ronda la cabeza con las, estas expresiones del gobierno de Estados Unidos, pues expresando su preocupación por el tema de las empresas estadounidenses en México que tienen inversiones en el sector eléctrico. ¿Cuántas empresas de Estados Unidos realmente tienen dinero puesto en México y qué porcentaje del pastel ocupan ellos? Mira, es complicado porque lo disfrazan tanto. Si tú puedes ver, las empresas que están aquí en México, la mayoría son europeas. Sí. Me parece recordar una sola empresa con el nombre como empresa americana, pero obviamente pues atrás de ellos hay fondos, insisto, que sí vemos como BlackRock, como Blackstone, que sí son fondos americanos, pero la empresa, el nombre de la empresa, pues es una empresa alemana, es una empresa española, es una empresa inglesa, son empresas de diferentes países
pero han tenido ya tal penetración de estos fondos que ya son dueños en ciertas proporciones de estas empresas. Claro. Entonces, la manifestación que tiene el Estados Unidos a través de su embajador, pues la hemos querido atender precisamente, oye, dile al dueño de la empresa americana que venga aquí, platicamos con él para ver cuál es su afectación y ver qué podemos hacer, pero pues no ha sucedido, ¿verdad? Claro, porque los fondos de inversión no tienen cara y nombre. Cuando hablamos de inversiones, entonces no estamos hablando de un señor estadounidense de corbata y saco con quien se pueda uno sentar a conversar. Estamos hablando de una marca, de un hombre en donde puede haber dinero de cualquier parte del mundo. ¿Hola? Así es, sí. Perdóneme. O sea, es decir, no hay un interlocutor. No, cuando hablamos de competencia y empresarios y empresas, que es de alguna manera el argumento, pues no estamos hablando de personas, estamos hablando de firmas financieras. Es correcto, no tienen cara, no tienen nombre. Pero obviamente, pues a la hora de que ellos han mostrado una preocupación, pues realmente vemos fondos o vemos otro aspecto que son las pensiones, de alguna manera que están ubicadas en ciertos bancos americanos, o pensiones de México, ¿verdad? De Afores, que de alguna manera invirtieron en ciertas empresas, pero aquí las empresas que fueron construidas después de la ley, después de la reforma, y que le denominamos LIES, que son parte de la ley de la industria eléctrica, pues no es un gran problema, porque hemos señalado con toda claridad que lo que busca el Estado mexicano es mantener esa rectoría, de tal manera que se ha entendido perfectamente que con el 54% de la presencia del Estado en este sector tan importante, mantiene esa rectoría, porque es el 50% y más. Y el 46% para los privados. Claro. Y los privados, todas las centrales nuevas, pues definitivamente van a tener participación en la competencia que CFE o que el mercado mexicano va a generar, de tal manera pues que no habría ningún problema en todas estas empresas, salvo aquellas empresas que nacieron de manera irregular y que operaron de manera irregular, como lo son los que hemos señalado, que son autoabastecimientos, que se supone que son energías que se generan y se producen para beneficiarse a sí mismos, pero crearon un mercado paralelo y hay una compra-venta, una comercialización de la energía eléctrica, y eso es un fraude a la ley. Entonces, eso sí, pues sí van a tener un problema porque son empresas ilegales, empresas de generación ilegales. Pero todos los demás, los productores independientes, las subastas de largo plazo, las centrales nuevas que iniciaron su producción después del 2013 hasta este momento, no van a tener problema porque formarán parte de ese 46%. Sí. Y quiero decirte que el 46% al que se refiere en este caso la energía que se requiere en México, de ese 46% es superior a todo el sistema eléctrico de Argentina, por ejemplo. O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. No es un mercado menor. Es muy superior a Chile, a Perú, es muy superior, 2 o 3 veces superior a estos países que son más pequeños. Negocio hay entonces. Así es atractivo. Y la realidad es que lo que se busca aquí es que efectivamente haya una competencia internamente dentro de la CFE. Nosotros estamos construyendo en este momento 30 proyectos de generación, porque necesitamos tener también generación tanto renovable como también generación eficiente. Y estamos desarrollando varios proyectos en México precisamente para subsanar esa crisis que se generó a propósito de los 90s, donde se dejó de canalizar recursos al sector eléctrico a propósito para crear una supuesta crisis y canalizar recursos para ello. Aquí es importante entender, fíjate, los productores independientes que son centrales que llegaron a México porque supuestamente no tenían los recursos, estas centrales las pagamos 3.2 veces el valor de la inversión. Qué barbaridad. O sea, la central la pagamos 3.2 veces. Y nos quedamos sin la inversión. Es como si compráramos una casa. Pésimos negocios. 5 años la pagamos y los artistas nos dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no es tuya. Pésimo negocio. Ahí están estas centrales. Pero además, estas centrales fueron construidas con
financiamientos de bancos. ¿Y sabes cómo obtener el financiamiento? Con el contrato de la CFE. Para cualquier banco a nivel internacional era muy interesante saber que iba a haber la construcción de una central de un privado y que le iba a vender la energía eléctrica a CFE, iba a construir una central y le prestaba el dinero que fuera. Pues sí. ¿Tú crees que CFE no tiene la capacidad financiera para poder obtener esos créditos que sean autofinanciables? Pues, claro que sí. A final de cuentas sirvió como aval de la propia iniciativa privada. Eso fue lo que originó que le dieran el crédito a esa empresa. Entonces, pero todo era crear un negocio desde los 90, desde los 92, para los privados, porque fue parte del compromiso del Tratado de Libre Comercio. No. Ingeniero, se nos acaba el tiempo, pero lo que usted nos acaba de explicar nos habla de una muy intrincada, compleja ingeniería financiera, es decir, no solamente se trató de cambios a la ley, sino de todo un entramado financiero que se construyó en torno de la reforma de 2013 y que, bueno, en el que participan fondos, en el que hubo un modelo de financiamiento, en el que hubo toda una serie de cosas que usted nos ha descrito en este momento que nos hacen de alguna manera, no sé si aclarar o despertar muchas más dudas, de ir más allá de lo que fue esta reforma de la que, pues estamos platicando esta tarde y lo que propone hoy el Gobierno de México para ordenar el mercado, darle seguridad al país y evidentemente colocar en manos de quien le corresponde las cosas que le corresponden. Muchísimas gracias, ingeniero, y lo esperamos dentro de 15 días. Un placer, Elia, como siempre, y con mucho gusto dentro de 15 días. Pues le agradezco mucho al ingeniero Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de Electricidad, esta conversación para hablar de cómo se financia, cómo operó financieramente, cómo está operando y cuáles son los riesgos financieros que enfrenta el sector eléctrico en el modelo con el que actualmente opera. Vámonos a un corte y regresamos a esta tercera emisión.